El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre el pequeño pueblo de Santa Clara del Monte, silenciando hasta el canto de las cigarras. Pero dentro de la humilde cocina de doña Lourdes, el tiempo parecía haberse detenido en una burbuja de silencio expectante. Las 12 campanadas de la vieja iglesia parroquial acababan de sonar y cada una había retumbado en su pecho como un martillo sobre un yunque. Frente a ella, sobre la mesa de madera gastada, yacía un sobre blanco, impoluto, casi obsceno en su pulcritud en medio del desorden cotidiano de la vida. A su lado, su vecina y comadre Elena la miraba con los ojos abiertos como platos, una taza de café a medio camino de sus labios, olvidada. Lo sabía, susurró Lourdes, y su voz, normalmente quebradiza por sus 72 años, sonó con una firmeza que hizo que a Elena se le erizara el vello de los brazos. Sabía que hoy, a esta hora, llegaría. Aprendí el secreto, Elena. Después de toda una vida, por fin aprendí a orar bien, a pedirle a Dios de la manera correcta. Elena dejó la taza con un temblor que delató su nerviosismo. Lourdes, por el amor de Dios, qué secreto. Llevas semanas hablando en acertijos, encerrada en esa habitación tuya, con tus velas y tus santos. Me tenías con el alma en un hilo. ¿Qué es ese sobre? Lourdes no apartó la vista del sobre. Era como si temiera que, al parpadear, pudiera desvanecerse. Sus dedos, nudosos y manchados por la tierra de su jardín, lo rozaron con la delicadeza con que se toca una reliquia. Es la respuesta, comadre, la bendición que pedí. Para entender el peso de aquellas palabras, había que conocer la vida de Lourdes. Una vida marcada por una fe inquebrantable y una sucesión de súplicas que, a sus ojos, el cielo parecía haber ignorado sistemáticamente. Rezó por la salud de su esposo, Mateo, y la gangrena se lo llevó pierna a pierna hasta consumirlo por completo. Rezó por la lluvia durante la gran sequía, y sus campos de maíz se convirtieron en un mar de polvo y tallos quebradizos. Rezó con todas sus fuerzas para que su único hijo, Javier, no se marchara al norte en busca de fortuna, y la última vez que lo vio fue la silueta de su espalda desapareciendo en la polvareda del camino hace ya 20 años. Cada noche, durante décadas, sus rodillas habían conocido el frío suelo de baldosas junto a su cama. Sus labios habían musitado rosarios enteros, novenas a cada santo del calendario, promesas de sacrificios y peregrinaciones. Pero sus oraciones, sentía ella, eran como cartas enviadas a una dirección equivocada. Rebotaban en un techo de nubes de bronce y caían de nuevo a la tierra, vacías y sin respuesta. Su fe no se quebró, pero se agrió. Se convirtió en una conversación unilateral, un monólogo amargo con un Dios que, en su opinión, o era sordo o estaba demasiado ocupado con asuntos más importantes que las tribulaciones de una anciana en un pueblo olvidado. Todo cambió hacía exactamente 3 meses. Fue un martes, día de mercado. Mientras escogía tomates, escuchó a 2 mujeres cuchichar sobre un hombre. Un ermitaño, decían algunos, un sabio, decían otros, que vivía en las cuevas de la Sierra del Silencio. Lo llamaban Elías, aunque nadie sabía si ese era su verdadero nombre. Decían que no hablaba con palabras, sino con la mirada, y que poseía un conocimiento antiguo sobre la gramática de la oración, sobre la forma correcta de hablar con lo divino para ser escuchado. La idea se le ancló en la mente como una semilla terca. Al principio la descartó, supersticiones, cuentos de viejas, pero la desesperación es un terreno fértil. Su nieto, el pequeño Mateo, hijo de Javier, había nacido con una dolencia en el corazón, una sombra en el ventrículo, le habían explicado los médicos con palabras que ella no entendía, pero cuyo significado letal sentía en los huesos. El niño, de apenas 7 años, vivía en la capital con su madre, una mujer que apenas conocía y que le mandaba cartas escuetas y llenas de malas noticias. La última carta había sido la peor. Mateo necesitaba una operación urgente, una cirugía carísima, imposible de costear para ellos. Tenían 3 meses para reunir una cantidad que a Lourdes le sonaba a fantasía. Esa noche, sus rodillas tocaron el suelo con una nueva urgencia. Señor, dijo, con la voz rota, he hablado contigo toda mi vida y no me has respondido. Quizás soy yo la que no sabe hablar. Te he rogado, te he suplicado, te he exigido,
Y ahora estoy cansada, muéstrame el camino, solo te pido eso. No te pido que cures al niño, no te pido el dinero, te pido que me enseñes a pedir. Al amanecer, con una determinación que no sentía desde su juventud, preparó un pequeño morral con agua, un trozo de pan duro y queso. Le dijo a Elena que iba a visitar a una prima lejana y emprendió el camino hacia la Sierra del Silencio. Fue una caminata brutal para sus años. El sol la castigó, sus articulaciones protestaron con cada paso y el miedo a lo desconocido le mordía los talones. Pero una fuerza interior, la misma que la había mantenido de rodillas durante años, la empujaba hacia adelante. Encontró las cuevas al atardecer del segundo día, y allí, sentado a la entrada de la más grande, como si la estuviera esperando, estaba Elías. No se parecía en nada a lo que había imaginado. No era un anciano de barbas blancas, sino un hombre de edad indefinida, con la piel curtida por el sol y unos ojos de un azul tan claro que parecían dos fragmentos de cielo. No le preguntó su nombre ni qué hacía allí, simplemente lo miró, y en esa mirada, Lourdes sintió que el hombre veía directamente el nudo de angustia que tenía en el alma. Se sentó frente a él, sin aliento, y esperó. El silencio se extendió, denso y pesado, roto solo por el viento que silbaba entre las rocas. Finalmente, fue ella quien lo rompió. «He venido a aprender», dijo, con la voz ronca por el polvo del camino. «Dicen que usted sabe cómo hablar con Dios». Elías no respondió con palabras. Tomó una pequeña piedra plana y con el dedo dibujó un círculo en la tierra. Luego, fuera del círculo, dibujó un punto. Señaló el punto y luego se señaló a sí mismo. Después señaló el vasto espacio dentro del círculo y levantó la vista hacia el cielo. Lourdes entendió. Nosotros somos el punto. Dios, el universo, lo divino, es el círculo. Durante los siguientes días, su comunicación fue así, un lenguaje de gestos, de dibujos en la arena, de silencios compartidos. Elías le enseñó sin una sola palabra su primer gran error. Le mostró cómo ella, el pequeño punto, siempre intentaba tirar del círculo hacia sí. «Dame, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor». Su oración era un acto de contracción, de intentar meter el océano en un dedal. Un día, Elías le dio una semilla. Con un gesto, le indicó que la plantara en un pequeño hueco con tierra que había en la cueva. Lourdes obedeció. Elías entonces hizo el ademán de regarla, de cuidarla, de darle sol. Luego señaló la semilla, se encogió de hombros y abrió las manos, como diciendo, «Yo he hecho mi parte, el resto no me corresponde». Señaló el cielo, la tierra, el aire. El crecimiento, el milagro de la vida, no dependía de la voluntad del sembrador, sino de la confianza en el proceso, en el gran círculo. Lourdes comenzó a comprender. Sus oraciones habían sido siempre una lista de exigencias, un intento de dirigir la mano de Dios como si fuera una marioneta. Quería un resultado específico, en un tiempo específico, a su manera. Nunca había orado con entrega, nunca había hecho su parte para luego soltar el resultado, confiando en que el círculo, en su infinita sabiduría, sabría qué hacer. La segunda lección fue sobre el porqué. Elías dibujó un corazón en la tierra. Dentro escribió la palabra miedo. Tachó la palabra con violencia. Luego dibujó otro corazón y escribió amor. Lo rodeó con un círculo suave. La miró fijamente. Lourdes repasó sus oraciones. Rezaba por su marido, por miedo a la soledad. Rezaba por la lluvia, por miedo al hambre. Rezaba por su hijo, por miedo a perderlo, a que lo olvidara. Y ahora rezaba por su nieto, por el pánico atroz a la muerte, a que la estirpe de su Mateo se extinguiera. Todas sus oraciones nacían del miedo, de la carencia, de la oscuridad. Eran peticiones egoístas, enfocadas en calmar su propia angustia. Elías le indicó que cerrara los ojos, que visualizara a su nieto, pero no enfermo en una cama de hospital, sino sano, corriendo, riendo. Le hizo un gesto para que pusiera las manos sobre su propio corazón. Le indicó que sintiera el amor que profesaba por el niño, no el miedo a perderlo, que enviara ese amor, esa imagen de salud y alegría hacia el universo, no como una petición, sino como una ofrenda, como una afirmación. No era, Señor, sálvalo para que yo no sufra, sino,
Universo, mi corazón rebosa de amor por este niño y lo veo lleno de vida y felicidad. Acepta esta visión, acepta este amor. Fue la cosa más difícil que había hecho en su vida, acallar el pánico, la letanía del miedo, que había sido la banda sonora de su existencia, y reemplazarla por una pura vibración de amor y gratitud. Gratitud por la vida del niño, por cada sonrisa que había visto en las pocas fotos que tenía de él, gratitud por el simple hecho de poder amarle tan profundamente. Pasó horas, días, meditando así, sintiendo cómo el nudo en su pecho se aflojaba, cómo el miedo era reemplazado por una calidez extraña, una paz que nunca antes había conocido. La última lección fue la más desconcertante. Elías la llevó al borde de un precipicio. Abajo, el valle se extendía verde y sereno. El hombre tomó una pequeña piedra, la sostuvo en la palma de su... Elena no comprendía. Para ella, el mundo funcionaba en una lógica más directa. Necesidad, súplica, resultado. El cheque sobre la mesa era el resultado tangible de una súplica respondida, un milagro en papel y tinta. La palabra gramática flotaba en el aire de la pequeña cocina como una nota disonante, una explicación demasiado académica para un acto tan divino. ¿Gramática, Lourdes? ¿De qué hablas? Dios ha escuchado tus plegarias y nos ha bendecido. ¿No es eso lo que importa? Lourdes tomó las manos de su amiga entre las suyas. Las palmas de Elena eran suaves, las de una mujer que había trabajado, pero no en la tierra. Las de Lourdes eran un mapa de surcos y callosidades, cada línea una historia de siembra y cosecha, de pérdida y perseverancia. Importa, comadre, claro que importa el resultado, pero importa más cómo llegamos a él. Te has pasado la vida pidiendo, ¿verdad? Yo también. Pedimos salud, pedimos dinero, pedimos que nuestros hijos vuelvan. Pasamos la vida en un estado de ruego constante. Somos mendigos ante un trono dorado. Y esa, Elena, es la gramática incorrecta. Se levantó y caminó hacia la vieja estantería de madera oscura que ocupaba una pared entera del salón. Sus dedos, temblorosos no por la edad sino por la emoción del recuerdo, rozaron los lomos de libros gastados. No eran grandes obras de teología, sino sencillos manuales de jardinería, almanaques antiguas y una Biblia con las cubiertas de cuero agrietado. Sacó un pequeño cuaderno de espiral con la portada descolorida por el sol. Elías no me enseñó a rezar mejor, continuó, volviéndose hacia Elena y abriendo el cuaderno. Me enseñó a dejar de pedir, me enseñó a agradecer. Elena frunció el ceño. Pero, Lourdes, todos damos las gracias. Después de recibir la bendición, se agradece. No, comadre, no después, antes, durante, como si ya fuera un hecho. Lourdes le mostró una página del cuaderno. Estaba llena de su caligrafía apretada y angular. Elena se acercó para leer. Hoy agradezco por la salud perfecta de Mateo. Su risa llena cada rincón de esta casa y sus piernas corren fuertes por el patio. Su corazón late con la fuerza de un tambor en fiesta. Elena levantó la vista confundida. Pero, ¿esto lo escribiste hace semanas? Mateo todavía estaba esperando el diagnóstico. Lourdes asintió, una luz febril en sus ojos. Exacto, Elías me dijo. No puedes acercarte al universo, a Dios, como si fueras un saco vacío que necesita ser llenado. Eso es proyectar carencia. Y la carencia solo atrae más carencia. El universo, en su infinita sabiduría, te da más de lo que ya eres. Me dijo que debía conjugar mis pensamientos en tiempo presente, en el modo de la certeza. Agradece, me dijo, no por lo que esperas recibir, sino por lo que ya tienes en el plano del espíritu, esperando a manifestarse. Pasó otra página. Agradezco por la abundancia que fluye en nuestras vidas. Tenemos todo lo que necesitamos y más. El dinero llega a nosotros de formas esperadas e inesperadas, siempre en el momento perfecto. Esto es una locura, Lourdes, susurró Elena, aunque en su voz no había juicio, sino un asombro temeroso. Es como si estuvieras mintiendo en tus oraciones. No es mentira, es fe.